8 de la mañana con 26 minutos, 8 con 26 minutos, en Punto Noticias, primera emisión. Saludamos ya a Paco Salazar, ingeniero especialista en urbanismo y planificación territorial, que nos acompaña para hablar, entre otras cosas, sobre el aluvión registrado en el sector de la Comuna Ilagasca, la forma como se lo ha enfrentado y el proyecto de recuperación que fue expuesto ayer por el alcalde de Quito, Santiago Guarderas. Pero antes de entrar en esa materia, yo quisiera tener el punto de vista de Paco Salazar respecto a lo que nos acaba de contar la legisladora Pirina Correa sobre el museo y la reacción que ha tenido el expresidente Lenín Moreno, diciendo que desmontar este museo fue contribuir a la democracia, cuando era un espacio de expresión cultural, un espacio para que los ciudadanos puedan observar y sentirse parte del gobierno, en cierta manera. ¿Cómo está? Buenos días, le saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. Tengo entendido que usted participó en el diseño de esta infraestructura. Cuéntenos, por favor. Hola Licenia, hola Alexis, mucho gusto. Qué gusto, Paco. Gracias por la invitación. Sí, efectivamente, Licenia, nosotros trabajamos en un consorcio para el diseño y la construcción del Museo de la Presidencia en el año 2016. Y creo que es uno de los proyectos más grandes culturales que se han desarrollado, que se desarrollaron en esos años, sobre todo porque se trataba del museo más visitado del país. El Museo de la Presidencia quedaba segundo en visitas después de las visitas que se realizan anualmente a la mitad del mundo. O sea, duplicaba la capacidad del museo más visitado de la ciudad de Quito. Y lo más importante, fue un museo que se hizo a través de concursos públicos y concursos públicos de asignación inclusive de los profesionales. Es decir, para saber quién diseñaba el museo, para saber quién lo construía, hubo un amplio proceso público de selección. Nuestro consorcio en su momento presentó los técnicos adecuados y ganamos frente a otras propuestas y frente a otras alternativas que había. Es un tema muy importante en cultura, sobre todo cuando se va a trabajar contenidos culturales, que quienes los hacen estén seleccionados en procesos públicos. Es parte de garantizar que el discurso sea amplio y abierto. Y claro, nosotros hicimos un trabajo importante y es una pena que el museo no haya durado ni semanas. Me parece que a las 2 semanas ya lo cerraron. Un museo que no era un museo estrictamente dedicado a los regalos recibidos por los presidentes, que eran muy importantes. Era un museo dedicado a la historia de la República del Ecuador. Era un museo que tenía contenidos de investigación muy importantes en términos de todo el proceso que hemos llevado los ecuatorianos y las luchas sociales que se han dado y se siguen dando para llevar a este país a la democracia. Perdón que te corte, Paco, yo recuerdo, buenos días, te mando un abrazo. Paco, yo recuerdo, buenos días, te mando un abrazo. Yo recuerdo que había un pabellón dedicado a Eloy Alfaro y al ferrocarril, por ejemplo. Había un pabellón que estaba dedicado en realidad a esos regalos que se construían desde las lógicas simbólicas construidas directamente desde el territorio, no eran unas decisiones tan abiertas. Y en la museografía me acuerdo que diseñamos un espacio importante para el ferrocarril a partir de un objeto gigante que le habían regalado al presidente Correa, que era una reproducción del ferrocarril bastante bien realizada, a la cual le conectamos con discursos en audio de la gente en Huigra, de gente que hemos recuperado en Alausí, en que hablaban de cómo el ferrocarril en su momento transformó la vida de sus ciudades y cómo lo volvió a transformar en los años en que el ferrocarril fue rehabilitado. Entonces era un museo que buscaba generar relaciones históricas y relaciones de patrimonio entre los objetos, la ciudadanía que los había regalado o que los había disfrutado y lo que había sucedido efectivamente en el país. Tenía salas de ese tipo, estaba dividido en salas de relaciones internacionales, tenía salas dedicadas al territorio, sus recursos, la naturaleza, la explotación, pero sobre todo, y quizás más importante, era su sala de la democracia, porque la sala de democracia lo que tenía construido, y aquí una anécdota que me parece importante ahora que hablamos de un museo que duró 2 semanas y que era el museo más visitado del país. La historia de la línea de tiempo que contaba la historia de la democracia se acababa en el 2008. Empezaba con la Constitución de la República en 1815 y se acababa en el 2008 con la Constitución de Montecristi.
Era un museo que lo que buscaba era no construir un espacio que enaltezca exclusivamente la última década, que fue extremadamente importante para el país, pero que buscaba sobre todo entender que era un proceso social acumulado y que ese proceso acumulado había tenido el respaldo y la gratitud por parte de la ciudadanía en una idea de regalos. Una cosa que a mí me impresionó notablemente fue cuando se inauguraba el museo, eh, el protocolo de la presidencia había decidido hacerlo solamente con invitados. El presidente Correa montó en cólera y dijo que cómo íbamos a hacer la inauguración solamente con ciertos invitados. Salió personalmente a abrir las puertas porque había colas de gente que pretendía entrar a la inauguración. Y él salió personalmente a organizar que entren los flujos de gente para ver el museo. Pero lo impresionante era que la gente llegó con regalos para que sean expuestos en el museo. O sea, me acuerdo que llegaban unas señoras con paquetes y había tanta gente que ellas trataban de defender su paquete y lo único que preguntaban era ¿a quién le entregan este regalo que entregó el presidente? Y ha habido bastante discusión ahora porque me parece terrible que no haya una posición clara por parte del Departamento Cultural de la Presidencia de dónde se encuentran los objetos, porque el proceso público que construyó ese museo también dejó y diseñó una reserva pública. No es una locura que existan museos relacionados a los regalos que reciben los mandatarios. Uno de los museos más importantes de estos es el museo que tiene la reina Isabel. La reina Isabel tiene un museo donde se exhiben todos los regalos que ella ha recibido a lo largo de su vida de mandatarios y manejan unos procesos de reserva, porque se trata de objetos que llegan a tener el carácter de objetos de patrimonio nacional, son objetos de la reserva y se manejan como se manejan las piezas de las reservas culturales. Es decir, hay protocolos, hay inventarios, las piezas deben circular de unos museos a otros. Inclusive nosotros en el museo habíamos puesto algunas piezas de la Reserva Nacional de Bienes Patrimoniales e Históricos del país, porque no se trataba simplemente de una exposición de objetos lujosos, ni de plumas, ni de relojes. Era una exposición que hablaba de la historia del país y era un montaje de museo que hacía honor a las luchas sociales, que son muchísimo más importantes. ¿Qué te pareció a ti, Paco? ¿Qué te pareció a ti, Paco? ¿Qué te pareció a ti la respuesta de Lenín Moreno en su tweet? Él dice que haber cerrado un museo, que lo que hacía era generar culto a la personalidad de un expresidente, aportó a la recuperación de la democracia. O sea, cierras un museo que es un espacio público, porque además no tenía costo el ingreso, la gente ingresaba gratis a Carondelet, a diferencia de otros espacios culturales también en el centro que sí tienes que pagar para entrar, ¿no? Eso pasa, por ejemplo, al ladito, ¿no? En el Mena Camaño, el Museo de Cera, uno tiene que pagar para entrar, hacer el recorrido. Acá no, acá el ingreso era gratis. Y Moreno dice, cerrando ese museo lo que hicimos fue fortalecer la democracia. ¿Qué te pareció a ti ese dislate de Moreno? Yo creo que Moreno, que ya tenía de alguna manera en su ser en ese momento la intención de destruir y la intención de traicionar un proceso que fue muy importante para el país, busca una justificación absurda frente a un tema que le resultó muy complejo al morenato resolverlo. Y era que Rafael Correa consiguió dar voz a todos los excluidos. Rafael Correa consiguió dar voz a una población y a un país que nunca tuvo cabida en el guión del país oficial, entre comillas. El proceso comunicacional que sostuvo de manera importante el proceso político de la Revolución Ciudadana era un proceso conectado directamente a una ciudadanía, conectado directamente con un pueblo que comenzó a recuperar voz, que recuperaba voz todos los sábados, que recuperaba voz a través del presidente y que empezó a representar una lucha hegemónica que no tenía representación en el espacio mediático de la política. Si es que Moreno Moreno tendría que construir un discurso que rompa eso, porque lo que sucedía y lo que el museo en el fondo hacía también es que representaba a Rafael Correa como una voz de unos excluidos, de una población que no había logrado tener nunca voz cercana o en el poder siquiera, ¿sí? Entonces, me parece impresentable, como posiblemente
99% de las acciones de Lenín Moreno. Me parece que inclusive no deberíamos ni darle cabida en las noticias. Paco, entrando en materia de lo que pasa en la capital de la República, en el sector de La Gasca y la comuna, ayer el alcalde de la ciudad, Santiago Guarderas, presentó este plan de rehabilitación, de reactivación y recuperación del sector, en el que se planea invertir 8.5 millones de dólares. En resumen, de acuerdo a lo que explicó el señor titular de la empresa de agua potable y obras públicas, se va a levantar o se va a aumentar el tamaño de los embalses de hasta 5 metros y se va a reforzar el reservorio, se ampliará el reservorio en la zona baja, que se buscará la manera de ganar más espacio para tener más volumen de almacenamiento, entre otros. Dice que también es fundamental la capacitación a la población y que se debe instalar medidores en la quebrada para mandar una señal a un centro de control advirtiendo que está bajando un aluvión, entre otras cosas. ¿Cómo mira usted este plan de recuperación presentado ayer? ¿Qué tan factible es de llevarlo adelante? ¿Cuánto tiempo podría tomar? A ver, me parece muy poco proporcionado para el tamaño del problema de las laderas que tiene Quito. Para que más o menos dimensionen el tamaño, se ha invertido en las laderas del Pichincha más de 170 millones de dólares, solamente los dos contratos del BID. El uno suma 112 millones y el otro suma 53 millones. Fueron contratos. Imagínense en esa proporción para la proporción del macizo que es el Pichincha, y que ahora hablemos de 8 millones. Evidentemente están hablando de unas obras de emergencia y están hablando de unas obras focalizadas en el sector de La Gasca y la comuna. Lo que a mí me preocupa es que este momento no se trata de más hormigón. No estamos en el momento de más hormigón. Estamos primero en el momento de la reconstrucción social. Hemos pasado una tragedia. Y cuando se pasa una tragedia, lo primero que debe suceder es que debemos preocuparnos por lograr que la gente no pierda la vida, es decir, hacer todos los esfuerzos posibles para rescatar con vida a la mayor cantidad de gente. Posiblemente esos tiempos ya pasaron los primeros 3, 4 días, ¿sí? El siguiente proceso no es hormigón, el siguiente proceso es reconstruir esas vidas. Las personas que estuvieron en el aluvión de La Gasca perdieron sus condiciones de subsistencia, perdieron sus condiciones de trabajo. A mí me impactó la cantidad de taxis destrozados. O sea, son herramientas de trabajo, no son solamente autos. Y el siguiente paso es reconstruir esas posibilidades económicas de esas familias. Cada persona, cada auto destrozado es una familia que se queda sin ingresos de subsistencia. Eso es muchísimo más importante que el hormigón. Y es muchísimo más importante en este momento que ir a seguir pavimentando y llenando de piezas de sofisticada ingeniería las quebradas. Una vez que logremos eso, el siguiente problema es la vivienda, el sitio para que se reconstruyan las familias. En el aluvión de La Gasca se llenaron departamentos íntegramente de lodo. Pisos completos de edificios quedaron bajo el lodo. O sea, no estamos hablando de limpiar veredas, no estamos hablando de volver a sembrar un árbol. Entonces, esas familias que posiblemente murieron muchos, no tienen ni siquiera dónde vivir. No se trata de volver a construir un edificio en el sitio equivocado. Se trata este momento de hacer un asentamiento urgente, que se reconstruyan las relaciones sociales, que se reconstruya la economía del sector, y ahí creo que deberíamos hablar. Y si de ahí, entonces, perfecto, que nos quede tiempo para la ingeniería. Creo que el hormigón que se ha puesto para manejar las quebradas es bastante, ¿sí? Muy posiblemente lo que va a suceder es lo que sucede con las vías de los automóviles. Como hay mucho tráfico, lo que se requiere es ampliar un carril más. Y curiosamente, vamos a tener más tráfico. Muy posiblemente estamos preocupados por las laderas y estamos preocupados por el calentamiento global. Posiblemente sí tengamos que subir el nivel de las represas. Pero nosotros tuvimos una tragedia porque las represas que teníamos no estaban siendo adecuadamente manejadas. Tuvimos una tragedia porque los sistemas de monitoreo que se implantaron, el proyecto Laderas del Pichincha, en su momento fue un proceso de bastante tecnología,
tenían sistemas y procesos de mantenimiento, había responsables de cada una de las represas. Estos responsables, sí, eran los 90, capaz que anotaban en hojitas de papel a cuadros el nivel del agua, la cantidad de sólidos, lo van reportando y eso vas monitoreando. Las quebradas no se desbordan de la noche a la mañana, se van acumulando y acumulando y acumulando. Y cuando uno hace una represa en una quebrada, obviamente se va a producir un sentimiento y una acumulación, porque no es que haya pavimentado hasta la cumbre del volcán para que baje el agua limpia, pues. O sea, en realidad, estos procesos que además son de alguna manera antinatura, ¿sí? Es el costo que pagamos en la ciudad de Quito por la ambición inmobiliaria de alguna manera y por la poca justicia espacial que tenemos en el manejo del suelo, que el mejor suelo lo vendemos a $3,000 el metro cuadrado, mientras el suelo de las laderas tiene que ser invadido porque por último un migrante de la Sierra Central no puede acceder tan fácilmente a una solución de vivienda en Quito y tiene que sentarse en una quebrada para poder vender unas mandarinas en el semáforo de la República y el Hoy Alfaro. Ahora, entonces, Paco. Es importante, Alfaro. Ahora, entonces, Paco. Es importante. Paco, ¿qué te ha parecido a ti la conformación de este comité? ¿No? Porque además en este país todo queremos solucionarlo creando comisiones o comités de expertos, ¿no es cierto? Entonces lo primero que ha hecho el alcalde es crear un comité. La conformación de ese comité, a criterio de Paco Salazar, ¿quiénes deberían estar integrando ese comité? Más allá de las empresas privadas, de la Cámara de la Construcción, que además pueden tener algún tipo de intereses, ¿no? Porque mucho se ha hablado sobre un proyecto arquitectónico, un cenizario que está ubicado sobre una parte de las laderas, pero ¿quiénes debían estar formando parte de ese equipo técnico que debía estudiar la zona? Y no solo esa, sino en realidad todas las quebradas de Quito, todas las zonas sensibles de Quito que se están depredando, que se están talando, porque la frontera de la construcción está yéndose más allá. Pues se necesitaba era un comité externo al municipio de Quito. El municipio de Quito tiene suficiente estructura administrativa y técnica para afrontar una crisis de este tipo. Tiene secretario de salud, tiene secretario de riesgos, tiene secretario de planificación territorial, tiene secretario de planificación general, ¿bien? Tiene secretario de inclusión, ¿bien? Es decir, tiene directores en cada una de esas áreas y tiene funcionarios en cada una de esas áreas. En las estructuras dispuestas por ley nacional para las emergencias vía COE, hay comités institucionales que deben ser capaces de resolver esto. ¿Quién tiene que resolver esto? Por supuesto que es LEMAPS, que ha estado encargada del proceso de las quebradas, como ha estado encargada del proceso de alcantarillado y de agua. Por supuesto, y tiene técnicos bastante capacitados. LEMAPS es una compañía de alto nivel técnico, es una empresa pública con alto nivel técnico, pero también necesita, sentado en la mesa, un secretario de territorio que diga que van a hacer un reasentamiento y que produzca informes para hacer reasentamientos. Y también se necesita que lo que vayamos a diseñar, y si vamos a hacer un reasentamiento, recuperemos suelo permeable, posiblemente con parques públicos, posiblemente con infraestructura de captación de agua verde que también funciona como equipamientos, qué sé yo. El punto es que ese espacio se resuelve con un montón de técnicos y con técnicos involucrados en el problema con mucha experiencia. Y esos están en las oficinas del municipio. Yo creo que si hacemos una investigación de cuánto presupuesto el municipio de Quito le ha entregado a su Secretaría de Riesgos, a su Dirección de Riesgos, cuánto presupuesto llevaba a las quebradas, ahí vamos a encontrar la respuesta. El problema es que enterrar infraestructuras, hacer obras que no se ven, ¿sí? no resultan no da réditos políticos. Sí, y desde el 2014 la ciudad de Quito ha estado usada como trampolín para tratar de conseguir espacio político en el espacio político nacional. Y evidentemente las obras que se han hecho es de relumbrón, posiblemente muchos adoquinados, posiblemente muchas veredas, y posiblemente le pusimos hasta canchas sintéticas a los parques naturales para que dejen de absorber tanta agua. O sea, eso también tenemos que cuestionarnos, ¿no? O sea, sí se han puesto a pensar que hacer canchas sintéticas también es seguir haciendo poco permeable el suelo, ¿sí? Pues tuvimos un alcalde que se dedicó a construir su imagen en las canchas sintéticas, ¿sí? Entonces
entendamos eso también, ¿no? Si es que fuésemos Finlandia, posiblemente los barrios, la persona más importante del barrio sería el técnico encargado de monitorear las represas, ¿sí? Porque es el que va a avisar con un par de semanas de anticipación que la represa se está llenando y que posiblemente tengamos que evacuar el barrio. Eso es lo mínimo. Entonces creo que aquí hay un problema no de comisiones. Por otro lado, para la pregunta particular de una comisión, bueno, es un chiste habitual que cuando queremos que no pase nada, hacemos una comisión. O sea, es la mejor forma de que no suceda nada, constituir una comisión, ¿eh? Y eso sucede en lo público y sucede en lo privado. Si haces una comisión, la comisión quiere decir, no voy a poner de responsable a nadie, sino a muchos, y cuando hay muchos responsables y nadie está haciendo de cabeza, evidentemente no se llega a ningún resultado. Para mí la comisión es absurda. Y más absurdo aún, una comisión con participación de la iglesia, una comisión con participación de los constructores inmobiliarios. Es decir, de quienes se han pasado desde el 2014 buscando hacer el famoso desarrollo inmobiliario, que no es nada más que buscar suelo para expandir la ciudad, seguir impermeabilizando los suelos y generar especulación inmobiliaria. Si algún problema tenemos de eso, no es el tema de esta entrevista, pero es un lío importante que nuestra industria inmobiliaria no esté construyendo viviendas, sino especulando con el suelo. Así es. Muchísimas gracias, Paco, por su tiempo, por la información que nos ha proporcionado. Paco Salazar, ingeniero especialista en urbanismo y planificación territorial, que ha estado con nosotros. Muy amable, muchas gracias.